Bueno, vamos a hablar de cuánto contribuimos los conductores a esta cifra espantosa que registra la ley. Cada 5 minutos se produce un accidente de tránsito en el Perú, lo que deja un promedio de 162 personas heridas. La empresa, les comentaba antes de la pausa, la empresa Tracklink Octo realizó un estudio sobre estilos de manejo en el Perú entre julio del 2015 y julio del 2016 a 3.000 conductores, a 3.000 automóviles. El resultado es, en una nota que va de un rango de 0 a 10, 0 la peor nota, 10 la mejor nota, los peruanos salimos jalados, indistintamente hombres y mujeres jalados, mal, 3,8 en promedio en estilos de conducir, porque manejamos a la defensiva, manejamos temerariamente, nos creemos los dueños de la pista y creemos que nadie se mete con nosotros, no cedemos el paso, no usamos las señales intermitentes, nos creemos el rey de la selva en la pista peruana. Así es verdad, hagamos mea culpa. Vamos a hablar de este tema a propósito de lo que ha ocurrido ayer en el Cerro San Cristóbal, que estamos todos lamentando. Estamos con Lorenzo Giordanelli, especialista en seguridad vial, para hablar de este tema. Lorenzo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El estudio además arroja, Lorenzo, cosas tan interesantes como estos mitos de que los hombres conducen mejor que las mujeres, los adultos conducen mejor que los jóvenes, de día se conduce mejor que de noche. Son unos mitos que este estudio se ha encargado de traerse abajo. Sí, básicamente nosotros instalando unas cajitas que detectan choques en automático y reconstruyen cómo se han dado los choques. Entonces nos dicen qué es que genera los choques en el Perú. Porque nosotros trabajamos en 39 países y lo que hemos visto en el Perú es que es un país totalmente diferente de los otros 38, donde ocurren cosas que no ocurren en ninguno de los países, desde Grecia, Hungría, Estados Unidos, Inglaterra y otros, y Sudáfrica inclusive. Lo que ocurre acá es exactamente lo que tú decías muy bien, una actitud temeraria, una actitud de ser rey de la selva y de ser el dueño de la calle, de no dejar pasar a nadie, porque si lo dejo pasar eso afecta a mi hombría. Y curiosamente, esa violencia, porque llamámosla con el nombre que es violencia. Es violencia. Una actitud violenta, ¿no? Esa actitud violenta no corresponde al pueblo. O sea, la misma persona que caminan, cuando caminan, pues el peruano es definitivamente reconocido a nivel mundial como una persona gentil, bien educada. Entonces se sube a un carro y cambia totalmente de actitud. Ahora, ¿qué está pasando en el Perú? Lo que nosotros vemos, porque hacemos también sondeos, además de esos estudios técnicos que nos dicen cómo es la realidad. Por ejemplo, la realidad dice que no es un problema de exceso de velocidad. Siempre se habla de exceso de velocidad, pero la parte técnica nos dice que no es así. Si pensamos en Lima, donde la velocidad media es 7 kilómetros por hora. El tráfico no te lo permite hablar de exceso o el estado de las pistas tampoco. Por eso. Es un tema de actitud agresiva, es un tema de violencia, de no respetar la distancia, de hacer cambios intempestivos de carriles. Esa es probablemente la causa más grave, más fuerte para accidentes de tránsito. Pero una cosa muy importante que ocurre acá en el Perú, que también decías tú, es que nosotros no le damos la culpa a quien le corresponde. En un accidente de tránsito, la culpa siempre es de uno, de dos o de tres conductores. La culpa no es de la Sutran, la culpa no es de la policía, la culpa no es solo si me cae una piedra desde encima, como ocurría en la Costa Verde. Ahí sí podemos decir la culpa era de los alcaldes que no sea la malla, porque desde que la malla, pues ya no ocurren esos accidentes. Entonces, ese es un caso extremo. Pero si no, la culpa es siempre de los conductres. En el caso del Cerro San Cristóbal, yo me permito decir, se ha empezado dándole la culpa a la infraestructura. Señores, hablamos de un país, pues, civil, un país como que acabo de regresar de Italia, donde hay entre los sitios más bonitos de Portofino, Positano, la Costa Amalfitana. Estaba pensando en Positano. ¿Dónde hay? Acá dice hay 3 metros de ancho, allá está 2,20 metros de ancho. Y pasan pues buses enormes. Todo el tiempo. Y no ocurren accidentes. O sea, no es un problema de infraestructura. Si nosotros tomamos un país como Noruega, que es el segundo país al mundo donde hay menos accidentes de tránsito respecto a los vehículos, ¿ok? Si vemos la infraestructura, y es de terror la infraestructura, su Panamericana, que se llama Ártica E6, que yo me he recorrido toda, tiene un límite de 80 kilómetros por hora y es toda curva, es como el camino a Ayacucho, toda curva. Pasa por todos los pueblos, ¿sí? Entonces cruzan niños y todo. O sea, podrían ocurrir, sabe Dios, que accidentes. No ocurren accidentes. No se inviste a ningún peatón. Me había olvidado. 9 meses al año hay nieve, hay hielo, hay lluvia. O sea, hay todas las condiciones peores que uno se pueda imaginar y sin embargo no ocurren accidentes. ¿Por qué?
porque son los conductores los que generan accidentes. En el tema del Cerro San Cristóbal hay que ver qué estaba haciendo el conductor. El problema del ancho de 3 metros, solucionamos metiendo el teleférico y no haciendo circular los camiones. Entonces, bueno, cerramos la costera amalfitana, cerramos el norte de Francia, cerramos pues, Florencia, cerramos Venecia, cerramos todos esos sitios y que no es esta la solución. Y esa falta de identificación con la causa real hace obviamente que nunca mejoremos, ¿no es cierto? Porque estamos disparando a un culpable que no lo es en realidad. El culpable, ahora dice, si tenía el permiso o no tenía el permiso. Ustedes han visto el video. Que tenía el permiso, no, hay que investigar y claro, hay que ver que tenía los permisos y todo. Pero que tenía el permiso o no tenía el permiso. ¿Es esto lo que ha generado pues, ese accidente? No. ¿O que 3 metros de ancho es esto que ha generado ese accidente? Si hay incontables lugares en el mundo. Yo veo el video y francamente me da la impresión de que venía en la curva un poco excediendo el límite de velocidad que debería ser. Definitivamente hay una imprudencia del conductor. Rápido, ¿no? El tema no, que me ha cruzado en la... Es un mototaxi que no se ve en el video. Me cruzo un mototaxi, entonces mueren 9 personas. ¿Y cuántas veces, disculpen, nos han cruzado los mototaxis o los carros? Frenamos. Sin embargo, y si vas a la velocidad adecuada, debes tener el poder de reacción sin causar un accidente, ¿no es cierto? Sin causar. Pero el tema, más que de velocidad, porque en esa vía, tampoco es una vía que puedes ir a 50, 60 por hora. O sea, tampoco podemos hablar de una velocidad excesiva. Lo que es una actitud agresiva, es decir, una distracción, una gestión que ha hecho el conductor que no debía hacer y que ha resultado en una caída. No es un problema del muro de contención. ¿Qué tiene que ver el muro de contención? Qué bueno que tocas el tema, porque cuando yo estuve buscando imágenes de Positano, precisamente, que tiene estas características que tú dices, Mira, voy a mostrarla, lo que es Positano. Si podemos ver, es una pista muy angosta, es por una experiencia personal, por eso la busqué como una referencia, porque yo he viajado en estas vías, es una vía muy angosta, y lo que hay a este lado de acá, perdón, es un acantilado que te vas al mar. Es un acantilado. Y te vas al mar de frente, claro. Y efectivamente, ese muro no supera el 1,20 m de altura, que es lo que decía el inspector de la municipalidad esta mañana. Y nosotros decíamos, quizás un muro más alto hubiera contenido el vehículo. No, se iba igual, con el peso, con todo. No, Okay. y esto es una vía, pero pensamos en Monte Carlo, Mónaco, uno de los sitios pues, más lujosos del mundo. Eso en comparación es una autopista de 6 carriles, ¿no? Lo que ocurre ahí en la Corniche, y sin embargo, pues no ocurren esos accidentes. ¿Por qué? Porque no es un problema de infraestructura, es un problema de conductores. Hasta que no entendemos que es un problema de conductores, y le damos la culpa que la Sutran, que el alcalde, que el presidente, que pues perdemos el tiempo, perdemos el foco del tema. Somos malos conductores, hay que hacer mea culpa. Hay que ser mejor. No, y después que hemos hecho una culpa, hay que tomar acción. Hay un fenómeno con esto de los malos conductores, porque cuando nosotros nos ponemos al volante en algún otro país, nuestra actitud no es igual de agresiva. Entramos en la norma. Nos convertimos en pollitos. ¿Por qué acá no? Eso es cierto, fíjate, yo estaba observando, justo acabo de regresar, he regresado ayer de Europa, estamos observando cómo conducen los suizos. Suiza es el país al mundo donde se conduce mejor. No solo porque pues, hay un tema de civilización de conductores, sino porque la fiscalización es una cosa increíble. O sea, ahí te llega la multa porque con la llanta anterior derecha has pisado la línea continua. Una cosa increíble, ¿no? ¿Sí? Si tú no das un pare, hay un policía que te ve y te envía la multa, tiene que pagarla y listo, ¿no? Entonces hay una fiscalización muy fuerte. Pero además de esa fiscalización hay también un tema de orden, de educación, de civilización. Sin embargo, cuando los suizos salen y se van, por ejemplo, a Italia, se sueltan las trenzas. Se despelucan. ¿Qué pasa? Que hay se vengan de todo lo que no han podido hacer. Que tú hay las autopistas, carros se manejan en Europa, ¿no? Que las autopistas italianas donde hay el sistema Tutor, o sea, un sistema que te mide la velocidad promedio, o sea, no te escapas, no hay manera, ¿no? Hay que ir a una velocidad promedio. Si no te llega la papeleta electrónica, ¿no? Y ellos, ¡fum!, se van muy rápido porque no le puede cobrar a los suizos, ¿no? Entonces, tú ves esos carros que en otro lado manejan como... Se ponen ahí, e igual los peruanos que van a Miami, ¿no es cierto? Claro. Los que vamos a Miami, ahí sí manejamos tranquilito y todo, regresamos acá y... Nos volvemos locos otra vez. Nos volvemos locos por Entonces, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿A quién es o sea, me acuerdo este reportaje de un reportero de la BBC, me parece, que hizo el reportaje de cuáles eran los requisitos para acceder a un brevete y en qué consistía el examen, y simplemente fuimos la burla mundial, porque los controles son mínimos.
para otorgar una licencia de conducir. ¿Es así o no? En el tema de brevete, definitivamente, pues acá hay un problema. Los brevetes por delivery lo hemos visto en muchos casos. Pero yo quiero decir una cosa. Lo que hay que entender es que la gente no aprende a manejar en la escuela de manejo, por absurdo que suene. Aprende a manejar con sus papás. Porque nosotros viajamos en el carro de nuestros padres o en los carros del transporte público, pues desde que somos niños hasta que tenemos los 18 años. Ahí es donde nosotros aprendemos a manejar. Ahí es donde se nos forma esa sensibilidad y esa actitud. Que después en la escuela de manejo, no, que no tengo que poner acá, ya lo tomo como un tema, ¿no? Que ya, para pasar el examen. Para pasar el examen, listo. Claro. Pero después no es así que manejan, ¿no? Que van a 2 kilómetros por hora, pues no, se maneja como maneja mi papá, mi tía, mi amigo, los papás de mis amigos y todo. Ese es el problema. Nosotros una cosa que encontramos es que en 38 países de 39, pues los adultos manejan mejor de los jóvenes, por una razón muy simple. ¿Por experiencia? Los adultos tienen experiencia, tienen hijos. Entonces cuando tienes hijos como que ya, ¿no? Claro. Y también Cada la vida... vez eres más maduro, digamos. Eres más maduro, es decir, has chocado más la nariz contra la pared, ¿no? Porque esa es la madurez, ¿no? Mientras que el joven todavía no se quiere inmortal. Entonces, por ejemplo, las aseguradoras en España le cobran a uno de 19 años respecto a uno de 45. El mismo carro le cobran 3 veces más al joven, porque el joven tiene 3 veces más. De chocar. Acá en el Perú, increíblemente, de 39 países, es el único país donde nosotros hemos visto con esa cajita que hemos instalado, que los adultos manejan tan mal como los jóvenes. O sea, no hay una mejora. La madurez, la sabiduría no lleva una mejora como lleva en otros 38 países. Y eso es un tema bien feo, porque no te da esperanza, porque el joven, el modelo que tiene, su modelo, o sea, su papá, es un modelo negativo. Entonces no va a tener, mira, no, oye, maneja despacio, está organizado, no tomes antes de manejar. Si lo primero que toma antes de manejar es el papá, claro, que es el ejemplo. 45. Exactamente. Entonces, pero para llegar a un tema, porque hay que encontrar una solución. Sí, porque yo estoy aquí ahorita de verdad sumamente desalentada. Si ustedes han visto, empeora de año a año. No es que mejora, porque acá tenemos más carros cada año, nuevos, más seguros, pero sin embargo, por lo seguro que son los carros nuevos, igual pero más veloces contra también. la pared, pues ¿no? Entonces más carros, mientras que los viejos pues no salen, ¿no? del circuito. Entonces tenemos siempre más carros en el Perú, la infraestructura más o menos es similar, entonces seguimos teniendo más choque y más graves, ¿no? Esa es la cosa terrible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros estamos observando, como repito, trabajamos en 39 países y cada país tiene soluciones diferentes, pero todo orientada a tecnología y educación. Solo educación no funciona. ¿Por qué? Porque la educación se demora 15 años. Es generacional. Tenemos saltos generacionales. Cada 5 minutos tenemos un accidente, entonces no podemos esperar 15 minutos. Pero debe ser. Con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, en algunos países han encontrado soluciones, por ejemplo, con estos medidores de velocidad, los sistemas tutor que te miden la velocidad promedio, entonces no te permiten de ir demasiado rápido porque Pero eso no me soluciona acá en el Perú, porque en el Perú los accidentes, como hemos reconstruido de manera indiscutible, no se dan por el exceso de velocidad, por lo menos no es esta la causa principal. En otros países hay el tema de las fotopapeletas, pero eso también tiene toda una serie ¿No crees que, por ejemplo, acá en el Callao funcionó? Se empezaron a cumplir las normas y descendió un poco las cifras en cuanto a En el Callao accidentes. definitivamente es donde hay menos accidentes, gracias a la fiscalización electrónica. Sí. Eso definitivamente, pero lo que pasa es que también hay fiscalización electrónica en el Callao solo en algunas vías donde esto se puede dar, pero ya mucha gente conoce, sabe dónde están, entonces ahí desaceleran y después aceleran donde deben, entonces como que ha un poco descendido el nivel de fiscalización. Yo pienso en un club privado como Regatas, donde uno entra y estás en Suiza, ¿no es cierto? Así es. 20 kilómetros 20 kilómetros por hora, ¿no? Y deja pasar a la gente. Dejas pasar al peatón. Aquí Parece otro país, ¿no? se para frente a la cebra, doblar a la derecha. Tú estás en verde para doblar a la derecha, pero el peatón tiene la cebra para cruzar. Y yo me detengo y tengo el de atrás tocándome la bocina. Eso acaba de ocurrir, un caso así que ha salido en Facebook, se ha vuelto viral, de una señora que dice, no, porque él al frente se ha parado, ha dejado pasar 3 peatones. Bueno, es la cebra, es el paso peatonal, claro. Y después le ha dado la precedencia a 2 carros, entonces yo le toqué y él se molestó y todo, como que le toqué, ya cuando tú le tocas... Tú no puedes tocar la bocina para quejarte. La bocina es solo para temas de emergencia. Toca la bocina para quejarte, son 149 soles de multa, dependiendo de los distritos, ¿no? Entonces, ya que dice, no, yo para quejarme, ya está diciendo que has hecho algo. Y después,
O sea, estaba diciendo que este señor le estaba dando la presidencia, le estaba haciendo pasar como si estuviese haciendo algo terrible. Claro. Y está en el reglamento, ¿no? O sea, está en el reglamento. Tráfico. Entonces, en tema de soluciones tecnológicas, nosotros estamos observando el tema para ver de encontrar pues, soluciones, como se han encontrado en otros países y han funcionado. Lo primero que hemos hecho, como decía, el análisis de ver por qué se han dado los accidentes, por qué se dan y cómo se dan, y hemos visto que no tiene nada que ver con lo que resulta normalmente las estadísticas, que el exceso de velocidad, que por qué tomo, por qué esto. Esos son los casos más mediáticos que salen, entonces uno piensa que, pero si vemos pues los datos, se dan, ni siquiera se dan por infringir la regla del tránsito, fíjate. Tú piensas que en Perú los accidentes se dan, no, los accidentes se dan, por ejemplo, porque te infringe la regla del tránsito en Finlandia. Ah, sí. Porque en Finlandia hay rojo, verde, es verde, yo paso, ni miro, porque doy por descontado que nadie se va a se pasar va- el rojo. Entonces, si llega alguien que sepa, un choque. Acá en el Perú, verde, igual yo miro, ¿no? Porque verde es que lo más probable que pueda pasar, Claro. pero no es que me da garantía. Entonces miro, Entonces no se dan por esa razón, por los accidentes. Se dan por un estilo de manejo agresivo, hemos reconstruido con una serie de algoritmos. Nos da risa, pero nos desnuda que somos unos trogloditas, ¿no? Sí, claro. Es una cosa sociológicamente inexplicable porque, repito, si tú, no quiero hacer, pero hay países pues, como Sudán, como otros, donde pues, hay un manejo agresivo que corresponde también a una agresividad. A una social. A una Claro. sociedad, Claro. a un problema que acá no se da. Acá, repito, o sea, ¿por qué en Ecuador, dejamos Chile, en Ecuador se maneja hasta 3 veces mejor que ¿qué tiene Ecuador? Ahora, hablabas de la fiscalización al milímetro, por ejemplo, que se da en Suiza, y que te llega la papeleta automáticamente a tu casa. Aquí los conductores, por ejemplo, de combi coleccionan papeletas como si fueran diplomas con decoraciones. Nadie las paga y siguen circulando. En el caso del transporte público, ahí sí hay un tema. En el caso de las combi, su modelo de negocio es ser agresivo. Es decir, Claro. si el combista, si yo, que soy un privado, dejo pasar a una persona, pues no pasa nada. Si yo combista dejo pasar a una persona, no voy a comer en la noche. ¿Por qué? Porque ahí hay una carrera, porque ahí hay dos Claro, clientes. es el que pasajero llega que va a primero, chapar en la combi de atrás. se toma el pasajero. Entonces, por eso que muchas veces hacen carrera. No hacen carrera así por gusto entre ellos. Hacen carrera para el que llega primero para cogerse su pasajero, porque el que llega segundo en la noche no come. No come él, no come el que maneja, no come el cobrador, porque no. Entonces, el modelo de negocio, ahí sí hay un tema de autoridad. Por eso de es la reforma reforma del de sistema transporte que público. empezó Susana Villarán, ¿no es cierto? Sí, ahí sí pues hay que, porque hay demasiada oferta respecto a lo que es la demanda, en tema de, sobre todo en tema de combi. Y después, claro, cuando hay la voluntad política, el otro día que han hecho un operativo, han enviado 10 combi al depósito, ¿no? Porque tenían 38.000 soles, 40.000 soles de mes. Pues eso sí funciona, si haces ese operativo sí funciona. Yo veo, por ejemplo, en calles como, hay una calle pues que es emblemática, ¿no? Que es Miguel Dazo, en San Isidro. Sí. Donde es una calle pues que son como 80 metros, 40 y 40, ¿no? Y hemos llegado a contar hasta 12 entre inspectores de tránsito. Y lo que chequean es que tú no estaciones donde que no te pares, esto. Después si pasas hay 4 líneas peatonales, si pasas rápido y no haces pasar una viejita, eso no importa. Solo chequean que son 12. En el pueblo del cual yo soy originario, que son 150.000 personas, tenemos 11 agentes de tránsito para un pueblo de 150.000 personas. Acá para una vía de 80 metros se ponen hasta 12. ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. Sí. Entonces, con tecnología sí podemos llegar. Nosotros estamos estudiando una solución, todavía estamos recopilando data. Pero están trabajando entonces, por favor, dígame con el... Estamos absolutamente trabajando. Esta información y toda esta investigación está siendo manejada por el Ministerio de Transportes. Vamos a compartir en cuanto tengamos una propuesta de solución ya pues sustentada. Ahora tenemos una presolución, una propuesta de presolución, pero todavía nos faltan algunos temas que hay que considerar. Porque sí vamos a proponer una solución, porque sí se puede solucionar este problema con tecnología. Existe la tecnología para... Podemos ir a la Luna, pues hace 40 años hemos ido a la Luna y no podemos resolver ese peruano. Además, con es un tema de pueblo conductor. que sí es educado, que es bueno, que es gentil, imagínate. Y hoy una señora, nos encontramos una vereda, pase señora, fíjate qué educación. Claro. Acá en el Perú es Dr. normal. Jekyll y Mr. Hyde. Después te subes al carro, las mismas dos volante. personas, ¿no es cierto? Y te vuelves enemigo. Se vuelve un psicópata. Ya, lo vamos a solucionar, tengan fe. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quedamos con la promesa. 2,40, demoledor. 2,47. Cambiamos de tema. El abogado César Naca